tardes a todas y todos. Estamos realmente muy contentos por esta amplia convocatoria y acogida. Antes de hacer una introducción, quisiera hacer algunos anuncios logísticos que permitirán pues, la fluidez de este conversatorio. Les agradecemos que por favor silencien los micrófonos. Por el número de participantes, les agradecemos que sus inquietudes, preguntas, comentarios, por favor, los pueden escribir en el chat. Al final haremos una sesión de preguntas. Vamos a grabar, también tener presente esto. Y las personas que no se inscribieron por el link, por favor, anoten en el chat su nombre, su organización y su email para también contactarlas para las siguientes sesiones. Bueno, ya una vez dicho estos mensajes logísticos, hola Lina María González, pues quiero introducir a la doctora Lina, psiquiatra, especialista en terapia cognitivo-comportamental, es una aliada estratégica de HealthPage, ¿no? La líder de bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, y pues gracias a esta alianza pudimos completar este maravilloso espacio que espero que sea de gran utilidad para todas sus organizaciones que nos están acompañando de todas partes de América Latina. Entonces, pues muchas gracias, Lina María, también por recibirnos en la casa de la Fundación Saldarriaga, y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias a todos y particularmente gracias por atender esta convocatoria de HealthPage y de la Fundación, pensando en nuestras personas mayores, pero también pensando en todas las personas que con seguridad vamos a ser personas mayores y estamos en un proceso de envejecimiento. Estos 5 espacios que vamos a tener van a estar enfocados en salud mental y en salud mental de la persona mayor, y vamos a hablar hoy específicamente de qué es salud mental, y en los siguientes estaremos hablando de depresión, de deterioro cognitivo, de demencia, de resiliencia, y la intención y el objetivo particular de este curso es que podamos aprender todos, ¿sí?, de cómo conocer nuestra salud mental, de cómo prevenir la enfermedad mental y de cómo también de manera temprana acudir cuando se requiere acudir y hacer todas las acciones que favorezcan un bienestar en general. Vamos a tener una presentación que la podemos compartir a las personas que lo deseen, en donde les voy a ir contando qué es la salud mental, qué entendemos por la promoción en salud mental y cómo evaluamos la salud mental hoy día en general. Vamos a empezar por el concepto de salud mental, ¿sí? Cuando hablamos de salud mental, una de las grandes dificultades es poder tener una definición específica de salud mental. En esa diapositiva que ustedes están viendo fueron los resultados que en la encuesta nacional de salud mental en Colombia se dio cuando se le preguntaba a las personas qué era salud mental. Y si ustedes ven, el concepto estaba muy asociado a qué es salud mental desde lo físico, ¿sí? Pero también entendida como el estar bien, el sentirse feliz, el sentirse en paz, la capacidad de superar dificultades y de no preocuparse o de estresarse. Pero hay un elemento clave de la salud mental, y es que la salud mental es un concepto que no lo podemos dividir. Y cuando hablo de que no lo podemos dividir, la gente tiene la idea, o tenemos en general la idea, que la salud mental es un concepto en donde hablamos de la salud física por un lado y la salud mental, como si de alguna manera la salud mental no hiciera parte de nuestra corporalidad o no hiciera parte de lo que somos nosotros como personas y como seres humanos. La salud mental es y hace parte de la salud orgánica en general. No es un elemento que está por fuera, no es un elemento etéreo, ¿sí? Y en donde nuestro cerebro, de manera particular, tiene un importante, por no decir el más clave de los puntos para que nosotros desarrollemos salud mental. Entonces ese es como el primer punto que quiero dejar claro, y es la salud mental implica un concepto unitario y unido a la salud orgánica. De otra parte, y voy a detenerme un poco en los conceptos para una conclusión final,
y es Bertrand Brown, uno de los autores que ha hablado mucho de salud mental, dice que la salud mental es la capacidad de mantenerse en un trabajo, de tener una familia, de evitar problemas con la justicia, de disfrutar de las oportunidades habituales y del placer. E implica aquí algo que en lo que yo quiero subrayar es poder tener una buena calidad de vida. Si se dan cuenta, esta primera definición de Brown quita o pone afuera la presencia de enfermedad, ¿sí? Y ahora cuando miremos el concepto final de la Organización Mundial de la Salud de Salud Mental, vamos a entender que salud mental no implica la ausencia de enfermedad, implica justamente esa capacidad de podernos relacionar con el otro y poder funcionar adecuadamente. Se han dado muchos modelos en donde se ha intentado ver una relación directa de la salud mental en términos de causa-efecto, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si cuando yo era pequeña mi mamá me regañaba continuamente o me golpeaba, verbigracia voy a tener una enfermedad mental. Hoy sabemos que eso no es un ejercicio lineal. Hoy sabemos que aquí implican muchas cosas. ¿Por qué? Porque la salud mental implica tanto situaciones contextuales que vivimos, que van desde el aprendizaje, desde la relación que tenemos con nuestros papás, desde cómo estamos conviviendo con nuestros compañeros, en los lugares en donde nacemos, en los lugares en donde crecemos, pero también implica unos referentes biológicos, es decir, hoy sabemos que la salud mental tiene una asociación clara con una serie de lo que se llaman neurotransmisores, unas sustancias que producimos normalmente en nuestro cerebro, pero también está asociada a elementos genéticos. Eso quiere decir que seguramente va a ser más fácil que yo termine haciendo una depresión o un problema de ansiedad si mi mamá tiene una depresión o un problema de ansiedad, por ejemplo. Y también hay otros elementos que tienen que ver justamente con lo contextual y con los eventos que yo estoy viviendo. Entonces, si yo vivo una situación, por ejemplo, de conflicto o vivo una situación en donde me pasa algo doloroso, pues más fácilmente voy a terminar disparando un problema, pero necesito que todos esos elementos terminen confluyendo para que se dé esta situación. Como les decía previamente, la salud mental no es solamente la ausencia de tener síntomas, ¿sí? Ahorita que hablemos un poco del espectro de salud mental, lo vamos a entender mucho mejor, sino que también implica un elemento cultural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en ciertos lugares del mundo, por ejemplo, llorar cuando estamos en una situación de una persona que ha fallecido y que vivimos una situación de duelo, no sea lo esperable, ¿sí? Mientras que en países como nosotros los latinoamericanos, lo esperable es que podamos tener una expresión mucho más abierta de nuestras emociones. Y así podríamos tener un sinnúmero de ejemplos. En ciertas poblaciones indígenas o en ciertas poblaciones afros, hay algunas maneras de reflejar sus emociones que son distintas unas de otras y que en ese contexto cultural se ven normales y están bien. Entonces, la salud mental también depende del escenario cultural en donde yo me desenvuelvo. Vamos entonces en un cuarto punto hablando de salud mental. Ya hemos hablado de 1, no es un concepto parcelable. 2, es un concepto que tiene que ver con muchos factores que están asociados, no un único factor, no hay una relación causa-efecto exacta. 3, hay un elemento cultural que implica la salud mental. Y 4, vamos a hablar de la salud mental desde lo positivo. Y cuando hablamos de salud mental desde lo positivo, es eso que ya hablaba Bertrand Brown cuando les había dicho previamente, y aquí lo dejamos mucho más condensado, y es que la salud mental es el cimiento del bienestar y el funcionamiento efectivo de la persona y de la comunidad. Es decir, que yo realmente pueda funcionar bien con los otros. Yo en este momento podría tener alguna patología, alguna enfermedad mental, como una depresión o como un trastorno de ansiedad, pero puedo funcionar, puedo hablar con ustedes, puedo dictar la charla, y eso implica que tengo una buena salud mental, que hay un elemento en mi vida que se está trabajando, que estoy en tratamiento y demás, pero que puedo funcionar bien. Y de otra parte, en ese sentido positivo de la enfermedad, vamos a tener en cuenta varios elementos
que ahora que hablemos específicamente de envejecimiento y de vejez, van a ser claves para asegurar nuestra salud mental. El hecho que tengamos unas condiciones de vida y de ambiente, es decir, unas buenas redes de apoyo, un buen trabajo, unas adecuadas relaciones sociales y un buen afrontamiento frente a las situaciones vitales van a favorecer nuestra salud mental. Y en esas redes de apoyo saludables, la idea es que estas redes de apoyo tengan o permitan una buena comunicación, que den un diálogo cercano, que logremos tener unas adecuadas pautas de crianza en nuestra vida y con nuestros hijos o con los niños que están a nuestro alrededor, y que tengamos espacio de ocio y espacio lúdico. Ese es un elemento primordial que nos va a prevenir de la enfermedad mental también. Y es así como nosotros necesitamos trabajar, tener amigos, relacionarnos con otros, también necesitamos tener espacios de no hacer nada, de podernos aburrir, de poder simplemente no pensar, ¿sí? Un poco como le digo yo a mis hijos, de poder mirar para el techo y no pasa nada, ¿sí? Que a veces, y en estos momentos y en nuestra era actual en donde estamos tan sobrecomunicados, perdemos de esas posibilidades. Y en el trabajo, ¿sí? Que podamos tener adaptaciones y buenos ajustes, una buena actividad física, espacios lúdicos compartidos, que la carga mental que tengamos en nuestro trabajo sea adecuada al trabajo, pero sea adecuada también para nosotros, que tengamos una buena relación laboral y un buen manejo del estrés laboral, y por qué no decir un buen manejo del estrés en las relaciones interpersonales. Dentro de este sentido positivo que estamos hablando como un cuarto elemento clave para la definición de salud mental, pues hay unos elementos que también van a impactar, y es que tengamos una buena educación, que tengamos capacidad de ajuste a los cambios, que tengamos una buena nutrición, que hagamos ejercicio físico, que podamos trabajar bien tanto en nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestros comportamientos, un adecuado manejo del estrés y lo que ya habíamos hablado previamente, que tengamos espacios que nos permitan recrearnos. Y ya para cerrar esta primera parte de qué es la salud mental, quise traerles la definición de la salud mental por parte de la Organización Mundial de la Salud, y me voy a permitir leérselas, y quiero que vean particularmente esas frases que están subrayadas. La salud mental no es la ausencia del trastorno mental, ya lo habíamos dicho. Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, es capaz de afrontar sus tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y tiene un elemento clave, y es que es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Es decir, la salud mental no implica enfermedad mental, implica capacidad de afrontamiento de situaciones difíciles, e implica además capacidad de poderle dar a la comunidad algo. Ahora, quiero que, ya hablamos de lo que es salud mental y hablamos de 4 elementos claves de la salud mental, y quiero empezar a hablar de eso que hemos denominado el espectro de la salud mental. ¿Y por qué es importante hablarlo? Porque les decía yo al principio que la gente tiene la idea, cuando habla de salud mental, de relacionarlo a no tener enfermedad mental. Y cuando hablamos de salud mental, hablamos de que la salud mental nos permite funcionar, actuar, afrontar situaciones difíciles, generar cosas para la comunidad. Pero nosotros podemos tener también problemas de salud mental. Y voy a detenerme en un ejemplo, y quiero que piensen cuando una persona está triste. Todos en nuestra vida tenemos situaciones que son tristes, ¿sí? Es decir, hay momentos en donde me pasa algo que me molesta, me peleé con mi marido, tengo una dificultad con mis hijos, tengo un problema con mi jefe y me entristezco. Eso es normal, entristecerse es normal, hace parte de tener salud mental, y me da una posibilidad además de reflexionar, me da una posibilidad de decir, oiga, me peleé con Marcela, seguramente cometí un error, hablemos con Marcela, o me peleé con Marcela y lo que tengo que hacer es seguramente ajustar lo que ella me está pidiendo. Eso es normal. ¿Cuándo empieza a ser no normal? Cuando esa tristeza, ¿sí?, empieza a generarse permanentemente en mi vida. Es decir, de manera frecuente, y empieza a generar algunos problemas. Entonces, tengo una dificultad con mi jefe, o tengo un problema con mi marido, me siento triste y ya siento que las cosas no funcionan tan bien, siento que las cosas
ya no estoy pensando que en qué momento voy a terminar teniendo un problema en mi relación de pareja, ya veo dificultades en mi trabajo, pero logro funcionar, ¿sí? O sea, estoy a pesar de eso funcionando y ahí hablamos de un problema. Cuando hablamos de un trastorno mental, hablamos de un trastorno mental cuando esa tristeza se vuelve permanente. Todos los días me siento triste, veo todo negro y empieza a afectar diferentes áreas de mi vida. Empiezo a no dormir bien, empiezo a no comer bien, o porque como mucho, o porque como muy poquito, o porque duermo mucho, o porque no duermo nada, o tengo dificultades para dormir. Mi vida sexual se altera, tengo dificultades en mi trabajo, estoy irritable. Ahí yo hablo de un trastorno, ¿sí? Y cuando hablo de una discapacidad psicosocial, cuando ese trastorno altera tanto mi vida que termino teniendo dificultades para ser autónomo, ¿sí? Es decir, ya no puedo hacer las cosas por mi propia voluntad, necesito de otros, tengo dificultades para disfrutar mi cotidianidad, dificultades para poder tener buenos espacios lúdicos y buenos espacios de ocio, ¿sí? Y empiezo a tener dificultades particularmente en mis relaciones, me aíslo, no soy capaz de asistir a un trabajo, tengo dificultades para ir al colegio, en una persona mayor empieza a aislarse, no quiere ver a nadie, ahí empezamos a hablar de discapacidad psicosocial. Si ustedes ven, hay una interrelación bien importante en esos dos conceptos que nos va a permitir entender ese espectro que es tan importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahora que empecemos a hablar de cómo valoramos la salud mental, es clave que podamos ver que hay situaciones que también son normales, que no todo es anormal, pero de la misma manera cuando hay situaciones que no están funcionando, que hay situaciones que alteran mi cotidianidad, ahí vamos a hablar de algún problema o de algún trastorno mental. ¿Cómo promovemos nuestra salud mental? Y yo creo que ya muchos de ustedes, con todo lo que he venido contando, ya se están imaginando qué debemos hacer para promocionar nuestra salud mental. Tenemos que trabajar en varios elementos. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la salud mental no es una definición parcelable, es decir, implica tanto lo orgánico como lo mental. ¿Qué implica esto? Que tenemos que cuidar nuestra salud física, ¿sí? Ese es un elemento clave, tenemos que estar orgánicamente bien. En un par de sesiones que veamos deterioro cognitivo, vamos a ver cómo enfermedades como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus, entre otras, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, van a tener un impacto para que yo me deteriore cognitivamente, porque nosotros no nos vemos de manera indivisible, ¿sí? Nosotros somos únicos. Si yo tengo un problema físico, me va a generar un problema mental y viceversa también. Un segundo elemento clave y que termina siendo fundamental en todas las personas, más allá de la religión que tengan o no tengan, y es fortalecer su espiritualidad. Hay una serie de estudios que han mostrado cómo la espiritualidad nos da un sentido de vida, nos da una posibilidad de creer, de tener fe, y ese trabajo también que implica elementos contemplativos, es decir, elementos en donde yo puedo centrarme en mí misma, pensar sobre mí, me va a favorecer mi salud mental. Y un tercer elemento clave, y es justamente lo social, las relaciones interpersonales. El hecho de que así como yo soy capaz de estar conmigo, soy capaz de estar con los otros, soy capaz de relacionarme, soy capaz de saber que si mañana me pasa algo, puedo coger el teléfono y llamar a Marcela y decirle, Marcela, ven, ayúdame, ¿sí? O puedo solicitar que una persona me pueda acompañar, o puedo saber, oiga, si mañana estoy triste, puedo pedirle a alguien que esté conmigo. Esas redes de apoyo se vuelven fundamental. Y se vuelven fundamental no solamente esas redes de apoyo familiares, es decir, las más cercanas, ¿sí? Sino esas segundas redes de apoyo que implican nuestros amigos, las personas con las que yo trabajo, las personas con las que en ocasiones me veo, y también esos espacios comunitarios grandes, como los espacios sociales que implican las iglesias o que implican las comunidades grandes, por ejemplo, todo lo que se generan a través de redes de apoyo mucho más amplias, las juntas comunitarias, etcétera, son redes de apoyo que son fundamentales y van a impactar justamente en la salud mental. Dentro de la salud mental, entonces, hablábamos de esos escenarios en donde se va a desenvolver mi vida
mi vida mental en general e implican el trabajo, implican mi familia, implican los espacios educativos, pero también implican elementos que hoy la Organización Mundial de la Salud, después de unos estudios bien importantes, dice, oiga, esto favorece y previene las enfermedades mentales y lo voy a repetir después al final, y es unas buenas condiciones de vivienda, unas condiciones socioeconómicas en donde yo me pueda suplir mis necesidades básicas, seguridad, el sentirme seguro en donde yo estoy, que no me van a hacer daño, que estoy tranquilo, que no voy a estar siendo maltratado. Los cambios sociales, la ausencia de violencia y las condiciones vitales en general van a impactar en la salud mental. Y otros elementos que también nos facilitan la salud mental. Capacidad de flexibilidad de nuestro pensamiento, es decir, capacidad de poder ver las situaciones desde diferentes ángulos, no desde un solo ángulo, ¿sí? Es decir, oiga, tuve una discusión con mi marido, venga, no es que él me odie, sino seguramente tiene algo que decirme, voy a mirar qué es lo que está pasando. La planeación de modo realista, es decir, cuando yo planeo qué voy a hacer, implica también que yo tenga claro qué puedo de verdad hacer con los recursos que tengo, no solamente económicos, sino los recursos personales, ¿sí? Si yo no puedo, si estoy haciendo hoy aquí la presentación, pues al mismo tiempo no puedo estar hablando con otra persona y otra persona, sino, venga, yo puedo hacer las cosas con unos tiempos, unas capacidades y unos límites que al final del día tengo. Motivación por el aprendizaje, y esto es un elemento fundamental, porque implica que yo quiera aprender continuamente, que me abra posibilidades de nuevas enseñanzas, de nuevos recursos, y esto nos va a impactar en las personas mayores, no solamente en la flexibilidad del pensamiento, sino en algo que se denomina reserva cognitiva. Está la capacidad de tener un relacionamiento asertivo, es decir, que yo me pueda relacionar adecuadamente y que pueda ser capaz de decirle a las personas lo que siento y pienso sin dañar al otro. Una buena relación familiar y perseverancia en las acciones que favorezcan mi salud mental. Ahora bien, ¿qué pasa en el proceso de envejecimiento y qué pasa con la salud mental? El envejecimiento es un proceso que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Ayer yo era un día más joven que hoy, ¿sí? Mañana voy a ser un día más vieja que hoy. Es decir, todos los días estamos envejeciendo y eso incluye o implica más bien una serie de cambios. El envejecimiento es un proceso asincrónico, ¿sí? Es un proceso diverso, distinto entre unos a otros, es heterogéneo justamente, es decir, yo no envejezco igual que Marcela, Marcela no envejece igual que como yo envejezco, es gradual en el tiempo, es decir, es progresivo, ¿sí? Va lentamente y genera además unos cambios o unas modificaciones en mi cuerpo y unas modificaciones en mi cerebro y en todo lo que yo tengo a mi alrededor. Seguramente si ustedes recuerdan cuando tenían 10 años, tenían unos amigos que posiblemente son distintos a los amigos de hoy, es decir, mis contextos también cambian. Y tiene unas diferencias individuales, unas diferencias generacionales y unas diferencias culturales. Y quiero detenerme un minuto en las diferencias generacionales, y es el envejecimiento de las personas que hoy tienen 70, 80 años, 60 años, es distinto al envejecimiento de las personas que tienen hoy 17 años o 15 años. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico ha generado que el proceso de envejecimiento requiera ciertos ajustes. Seguramente una persona de 80 años pues no tenía un acceso directo ni a un computador, ni a internet, ni a un celular, cosa que hoy tienen de manera inmediata los centennials, que es como la generación entre 17, 15 y 17 años, ¿sí? Y es distinta a la generación de los millennials. Es decir, la generación también nos va a dar un proceso de envejecimiento distinto. Y estas modificaciones implican además unos cambios en esas capacidades funcionales que van a modificar nuestras respuestas adaptativas a los cambios. ¿Qué implica eso? Que seguramente el proceso de envejecimiento de una persona de hoy de 60 años que no tenía un acceso rápido a un computador, lo va a vivir distinto un muchacho de 17 años dentro de
40 o 50 años, ¿sí? Porque su relación seguramente va a ser a través de tecnologías de información, a través de inteligencia artificial, es decir, van a haber cambios alrededor de esto. Y el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro en particular, termina teniendo unos cambios muy específicos en el proceso de envejecimiento, de los cuales vamos a hablar mucho más detenidamente cuando hablemos de deterioro cognitivo. Y estos múltiples cambios van desde cambios moleculares, es decir, cambios en ese funcionamiento de esos neurotransmisores que hablábamos previamente, esa neurona va a cambiar en su funcionamiento y eso va a terminarse viendo reflejado en capacidades que tenemos en general. Van a haber unos cambios estructurales, es decir, ya sabemos que el cerebro en la medida en que envejecemos va a cambiar en términos de su peso, de su tamaño, ciertas áreas van a cambiar y esos son cambios normales, ¿sí? A menos de que tengamos una enfermedad, los cambios del envejecimiento hay unos cambios que son normales y esperables. Y vamos a tener unos cambios funcionales, es decir, esos cambios moleculares y esos cambios estructurales nos van a generar unos cambios del funcionamiento, ¿sí? Que se van a ver reflejados en cómo nosotros hablamos, en cómo nosotros atendemos, en cómo nosotros memorizamos, ¿sí? Y que van a implicar algunos ajustes y adaptaciones que todos en nuestra cotidianidad vamos haciendo. Y esto pues obviamente repercute tanto en nuestras funciones cognitivas como en nuestras funciones emocionales. Así como hablábamos de esos cambios del sistema nervioso central, estos cambios en el sistema nervioso central van a tener que ver con nuestros cambios psicológicos en nuestro proceso de envejecimiento. Y nosotros no envejecemos solos, nosotros envejecemos en un escenario social, ¿sí? Y ese escenario social nos va a dar una velocidad de los cambios que vamos a tener, porque van a haber unos ajustes sociales que se van a estar dando alrededor del envejecimiento en general. Y eso también implica que vamos a tener unos nuevos modelos de familia, ¿sí? Seguramente las personas octogenarias tienen familias muy grandes, no sé, mi papá que tiene 78 años tuvo 7 hermanos, mi mamá tenía 4 hermanos, pero ya en este momento yo solamente tengo 2 hijos y posiblemente vamos a tener familias con un solo hijo y como lo vemos en los censos y a nivel demográfico en toda Latinoamérica, pues las familias se van volviendo más unipersonales y familias en donde encontramos solamente una mamá y un niño, es decir, hay unos cambios en cómo van a terminar funcionando las familias, hay unos cambios también de los mismos procesos que tenemos hoy en términos de la homosexualidad, las diferentes maneras de relaciones, etcétera, que van a cambiar los modelos familiares. Y esto también tiene una implicación en cómo son los sistemas de pensión y la repercusión en términos de lo económico. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso va a impactar mi salud mental. En la medida en que yo no tengo unos ingresos y unas capacidades económicas, pues voy a tener una serie de preocupaciones alrededor de eso, una serie de limitantes y eso sin duda alguna va a impactar en mi capacidad mental. Y tenemos la personalidad y los estados psicoemocionales, es decir, yo envejezco con lo que yo soy, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo soy una persona abierta, que habla con todo el mundo, espontánea, etcétera, pues mi proceso de envejecimiento va a estar de la mano de que yo tenga muchas redes de apoyo y cuando yo sea mayor, pues voy a generar seguramente más redes de apoyo, etcétera. Pero seguramente si mi tipo de personalidad es mucho más individualizado, me mantengo más sola, las relaciones no son lo que más me interesa mucho más aprender cosas, etcétera, pues voy a tener un envejecimiento en relación a cómo yo funciono en términos de mi personalidad, con otro elemento que es clave y es que esas situaciones de personalidad se van a ver mucho más evidentes en mi vejez. ¿Qué otros elementos son claves en mi proceso de envejecimiento psicológico? La reserva cognitiva, ya se las había nombrado previamente. ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es todo aquello que yo voy aprendiendo a través de mi vida y que se va quedando como cuando yo ahorro en un banco, ¿sí? Entonces yo aprendo y aprendo y aprendo cosas y eso me genera una mayor cantidad de conocimiento y una mayor cantidad de capacidades que al final del día voy a tenerlas como un ahorro. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo a un esfero le sé llamar esfero, bolígrafo, lapicero, ¿sí? Sé denominarlo en otro idioma o en otros idiomas,
pues mañana, cuando llegue a tener algún proceso de deterioro, tengo posibilidades de perder una u otra, pero no las 5 que yo sé nombrar. Entonces, en la medida en que yo tenga más reserva cognitiva que se adquiere a través de educación, nuevos aprendizajes, nuevos idiomas, pues voy a tener una menor posibilidad o un proceso mucho más lento de un proceso de deterioro cognitivo si lo llevo a tener. La plasticidad neuronal es otro de los temas claves, ¿sí? Y tiene que ver con esos ajustes que se dan a nivel cerebral de manera normal, ¿sí? Y que al final del día me van a permitir que yo posteriormente pueda funcionar más adecuadamente. La capacidad resiliente es otro de los elementos que son importantes y que implican esa capacidad de ajuste a situaciones que me son dolorosas y en donde yo soy capaz de aprender de ellas y de verlas positivamente, ¿sí? Y los factores genéticos y orgánicos van a terminar teniendo un impacto en particular, es decir, hay ciertas enfermedades que son más fáciles que vayan por una vía genética y que se repitan, y aquellas enfermedades, ya les había hablado previamente, enfermedades como cardiovasculares, enfermedades como diabetes, pues van a tener un impacto en mi funcionamiento psicológico. Dentro de los cambios psicológicos en el envejecimiento, ¿qué debemos también determinar? ¿Sí? ¿Cómo me percibo yo a mí mismo? ¿Sí? ¿Qué actitud tengo frente a mi nuevo rol social? Y eso implica qué actitud tengo frente al hecho de ser viejo, por ejemplo. Y eso es una cosa que deberíamos pensarla más frecuentemente. Venga, ¿yo cómo me imagino que voy a, cuando sea viejo? ¿Cómo voy a relacionarme? ¿Con quién voy a estar? ¿Con quién quisiera estar? ¿En qué escenario quisiera vivir? La presencia de vivencias que son saludables para mí. Eso implica vivencias en términos de unas buenas relaciones interpersonales, de hacer ejercicio, de comer adecuadamente, ¿sí? Pero también de entender que es un proceso normal, el mismo proceso de envejecimiento. A la gente le da mucho miedo la vejez y en muchas ocasiones parte de los problemas que se dan en las personas mayores tienen que ver justamente con ese ajuste a ese nuevo rol y con ese ajuste a vivir tranquilamente un proceso que es normal. Impacta también qué recursos y qué potencialidades tengo, es decir, mis recursos psicológicos, mis recursos emocionales, y qué tanto yo puedo utilizarlos para funcionar mejor. Y hay un elemento que quiero subrayar y es la reformulación del proyecto de vida, que no se tiene que dar solamente por el hecho de cumplir 60 años, sino que en muchas ocasiones tenemos que hacerlo. Hace un tiempo, en una conferencia a la que asistí, una de las personas que hablaba sobre el proceso de cuidado de personas mayores, se dio un espacio para hablar de algo que me pareció impactante y es, venga, hace un tiempo nosotros pensábamos en que uno nacía, crecía, estudiaba, se casaba o no se casaba, tenía hijos, se pensionaba, pasaba unos años y después se moría y ahí. Y esta persona decía en un estudio muy bonito que él hizo y es, oiga, uno nace, crece, estudia, trabaja, sigue estudiando, sigue trabajando, es decir, no es un tema como de se acabó porque me pensioné, sino hay que seguir adelante, ¿sí? Hay que seguir adelante porque además le va a dar la posibilidad de mantener recursos financieros, recursos en términos de lo comunitario y eso nos va a favorecer nuestra salud mental. Y aquí unas conclusiones para ir cerrando este primer tema y es, debemos trabajar, y sé que este es un término que a veces algunas personas no están muy de acuerdo, pero debemos trabajar en buscar un envejecimiento exitoso, que eso nos va a dar una buena salud mental. Y esto implica desde un buen control prenatal, hasta un control de enfermedades, hasta tener salud y hasta podernos tener una adecuada jubilación, sin pensar que ese es el momento en que debemos terminar, sino al contrario es el momento de poder seguir adelante si yo accedo a una pensión o de poder seguir adelante y poder mantener mis recursos económicos si aún no la tengo. Ya veíamos ahorita la definición de salud mental, cómo promocionamos la salud mental, qué cambios se dan durante el envejecimiento en nuestro sistema nervioso central y qué cambios vamos a tener a nivel de psicológicos, ¿sí? Y esta diapositiva creo que resume en general
eso que debemos pensarnos es qué situaciones o eventos impactan la salud mental, ¿sí? Impactan esos cambios fisiológicos de los que ya hemos hablado, los cambios normales que se dan en el envejecimiento, los cambios sociales de los que ya hemos comentado, las redes de apoyo y la soledad y el abandono que se da durante el envejecimiento. Debemos buscar prevenirla y protegernos de ella, ¿sí? No significa que no podamos estar solos, significa que debemos trabajar en cómo manejar bien la salud mental de esas personas que están solas y no dejarlas abandonadas. E implica también cambios laborales y obviamente cambios económicos que van a impactarnos. Ahora, ¿cómo valoramos la salud mental? Hay maneras de evaluación de salud mental amplias y comunitarias, y aquí traje el ejemplo de lo que se hizo en la Encuesta Nacional de Salud Mental, en donde se hizo una valoración de la salud mental, en donde se miraba cómo era estar bien desde lo individual y desde lo colectivo, en términos de mis relaciones con el otro, el reconocimiento de las emociones de los otros y de lo que hacen los otros, el apoyo, la familia y el capital social. Pero también implicaba evaluar los eventos críticos y qué pasaban esos eventos críticos en el curso de vida y las violencias a las que habían sido sometidas algunas personas. Pero tenemos esa evaluación, digamos, mucho más comunitaria, y me voy a detener en la evaluación clínica, que me va a dar como un avance a los próximos cursos. Esta evaluación clínica la hacemos usualmente el personal de salud, pero quiero que la tengamos en cuenta para que veamos a qué cambios o qué situaciones tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en queremos ver cómo está nuestra salud mental. Una buena anamnesis, es decir, un buen interrogatorio que me pueda decir qué procesos orgánicos o qué procesos mentales han pasado en la vida de las personas o que pueden estar afectándolas. Un buen examen físico, un buen examen neurológico, poder reconocer cómo es la actitud de esa persona mayor, evaluar la capacidad de funcionalidad, autonomía e independencia, ¿sí? ¿Qué tanto esta persona es capaz de vestirse sola, de organizar sus actividades de vida cotidiana, de tener una agenda, de ir a pagar los recibos, etcétera? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo está su sexualidad? Este es un elemento muy importante en todas las personas y en las personas mayores sin duda alguna. ¿Qué cambios en la personalidad ha tenido? Y vamos a detenernos en cómo está ese examen mental de esa persona, es decir, cómo está su nivel de conciencia, está orientado, no está orientado en tiempo, en persona, en el espacio en donde se encuentra, cómo está su estado de ánimo. Está triste, está contento, está angustiado, está llorando, ¿sí? ¿Cómo está su atención? ¿Es capaz de ponerme atención? ¿Es capaz de seguir lo que yo le estoy diciendo? ¿Cómo está su memoria? Y ahí vuelvo y les insisto, vamos a hablar mucho de memoria en uno de los espacios que vamos a tener. ¿Cómo está su capacidad de percepción? ¿Oye cosas distintas? ¿Está viendo adecuadamente? ¿Está percibiendo cosas diferentes a lo que las otras personas perciben? ¿Cómo está su lenguaje? ¿Es capaz de decir cómo se llama un objeto? ¿Es capaz de tener frases concretas y coherentes? ¿Cómo está su inteligencia, su capacidad de juzgar o de saber eso que está pasando está bien, está mal? ¿Sí? ¿Cómo está razonando alrededor de eso? ¿Es capaz de reconocer que tiene una enfermedad, por ejemplo, que tiene una situación dolorosa? ¿Sí? Y cómo se ve a futuro, que eso se llama prospección. Y hay una serie de pruebas neuropsicológicas que nos permiten ver cómo están cada uno de esos elementos, particularmente el lenguaje, la atención, la memoria, entre otros, y que nos permiten dar una mayor cuenta de cómo están esos procesos en general de esta persona mayor, pero que también la podemos hacer en cualquier persona. Y esta diapositiva es un ejemplo con el cual no me pienso detener, un ejemplo de cómo se hace, por ejemplo, un diagnóstico de demencia, en donde implica todo esto que les he contado previamente, una valoración del estado mental de la persona, una valoración física, una valoración neurológica, la realización de unas pruebas, ¿sí? Y seguramente la realización de una serie de exámenes que me van a permitir decir o dar un diagnóstico en particular.
Y ya para cerrar, algunos elementos de prevención que ya los he venido nombrando, ¿sí? Previamente cuando hablábamos de promoción de la salud mental, y es buena nutrición, acceso a vivienda, una buena educación, tener seguridad económica, el no uso de sustancias psicoactivas va a favorecer que tengamos una buena salud mental, el hecho de tener unas buenas redes comunitarias y buenas redes de apoyo. Y para cerrar, ¿cómo debemos cuidar la salud mental para nuestra vejez y para nuestros viejos? Ya no solamente desde lo macro, sino desde lo particular. Hacer seguimiento cognitivo, es decir, esta idea de que a la persona mayor es normal que se le olviden las cosas, pero se acuerda de cómo era su primera comunión, no, eso no es normal. Consultemos, tenemos que consultar en ese momento. Una persona mayor que llora todo el tiempo, que está angustiada todo el tiempo, tenemos que ponerle atención, algo está pasando. Clave hacer ejercicio físico, clave mantener nuestras redes sociales y crear cada día nuevas redes. Importante mantener nuestra reserva cognitiva, tenemos que poder seguir aprendiendo, tenemos que seguir educándonos, haciendo cosas nuevas. Activación ocupacional y activación laboral, mantenernos no solamente ocupados para tener ingresos, sino porque el mantenernos ocupados nos da sentido de vida y nos permite a nosotros sentirnos mejor, fortalecer nuestra resiliencia y favorecer nuestra salud física. Y les vamos a dejar un link de un pequeño video que hicimos desde la fundación en donde resume a grandes rasgos todo esto que estamos contando hoy sobre qué es salud mental. Les quiero agradecer a todos por su paciencia y estamos abiertos a sus preguntas. Bueno, Lina, muchísimas gracias. De verdad que es una mirada a la salud mental que ofrece también muchas oportunidades, ¿no? Y lo que me parece interesante dentro de todo lo que dijiste maravilloso es que no es la ausencia de enfermedades. O sea, uno puede estar triste y amanecer triste y tener problemas y estar enfermo. Espero no de coronavirus, pero tener una capacidad de resiliencia y tener salud mental, a pesar de las adversidades que pertenecen a la vida misma, ¿no? Entonces, creo que esa definición ofrece también oportunidades, ¿no? Y para las personas que están en un proceso de envejecimiento, cómo cuidar su salud mental, que vimos que no es parcelada, sino depende de muchos factores, ¿no? La ocupación, el autocuidado, la alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos aquí, tenemos varias preguntas de México, Tania Gálvez. Dice así, mi duda, justo con las diferencias generacionales actualmente en México, aún existe una gran resistencia por parte de los adultos mayores a procesos psicológicos, cosa que vemos va habiendo menos barreras con los millennials. ¿Qué sugerencias podrían darnos para ir bajando estas resistencias con los adultos mayores que desesperadamente requieren de orientación de salud mental? No sé si aquí hay otra pregunta. ¿Qué sucede con los eventos o circunstancias que nos salen de las manos, que nos salen de las manos y van a ir acondicionando nuestra existencia o desarrollo, impactando en nuestra capacidad de supervivencia? Con respecto a la primera pregunta de Tania, que agradezco mucho que nos hayas escuchado, es absolutamente cierto. No solamente ocurre en México, no solamente ocurre en Colombia, en nuestro país, es una situación que vemos generalizada porque el tema de salud mental tiene un estigma muy importante. Pensar en ir a un psicólogo y mucho más pensar en ir a un psiquiatra, pues es una cosa que a la gente le asusta mucho porque además lo relaciona inmediatamente con locura. Uno de los elementos que funciona mucho cuando una persona requiere acompañamiento y apoyo psicológico es que pueda asistir a escenarios que estén formados para el manejo de población geriátrica. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones y con la mejor intención a veces encontramos profesionales que tratan a las personas mayores y los infantilizan,
los tratan de abuelitos, etcétera, y las personas mayores son adultos, ¿sí? Y quieren ser tratados como adultos y quieren ser escuchados como adultos. Entonces, lo primero es tener un buen recurso sociosanitario que nos permita tener una buena referenciación a personas que tengan un conocimiento y un manejo para la población geriátrica. Lo segundo es poderle dar el espacio a la persona mayor en los escenarios familiares de poder hablar acerca de sus tristezas. A las personas nos da mucho miedo que una persona sea mayor o una persona en general nos cuente sus situaciones dolorosas o sus situaciones difíciles, y es poder abrir ese espacio de poder contarlo y de poder llorar. El hecho de que una persona llore no va a pasar nada. La gente le da un pánico horrible ver a otra persona llorando y está con un afán de tranquilizarlo y de no llores y de estarte tranquilo, y es poder recibir eso que en general ayuda mucho ese ejercicio catártico, y posterior a eso invitarlo a poder entrar en un par de sesiones, en un espacio en donde también haya una persona neutral, ¿sí? Que no sea de la familia, que lo pueda escuchar y que le pueda dar una orientación o una ayuda mucho más adecuada para ellos. Es decir, contárselos de esa manera, de tal forma que no sientan que los estamos llevando a un sitio porque consideramos, comillas, que están enfermos, comillas, que están locos, sino que hay que mirarlo en términos de cómo otra persona te puede escuchar, cómo otra persona te puede ayudar, que no tenga una implicación familiar en ese caso. Y hay un tercer punto, y es mostrar que esto no solamente le pasa a esa persona, sino le pasa a muchísima gente. O sea, contar que a la gente en general le da miedo ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, que es normal, pero que cuando uno va y que puede permitirse, puede darse como la opción de comentar y contar lo que le está pasando, ayuda mucho y tranquiliza cantidades. Bien. También aquí dice, bueno, ¿qué pasa con algunas circunstancias que impactan la vida, ¿no? Y que superan ya nuestra capacidad de Sí. resistencia? Pero hay más preguntas de pronto en tu respuesta. Es, ¿cómo orientar el proyecto de vida de una persona mayor institucionalizada? ¿No? ¿Qué estrategias de elasticidad se pueden tener en los cambios tecnológicos, teniendo en cuenta que la brecha tecnológica siempre va a existir? Voy a detenerme en la primera pregunta y ahora me recuerda la segunda, y es en las poblaciones mayores que están institucionalizadas, ¿sí? En donde la gente a veces tiene la idea que están allá y de ahí en adelante ya no hay nada más que hacer. Una de las tareas grandes es encontrar nuevas oportunidades en esos escenarios. ¿Y a qué me refiero? En muchas ocasiones requerimos, sea por enfermedad, sea por dificultades en las redes de apoyo, sea por un tema económico, tener a las personas mayores en espacios institucionalizados. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la intención también que tenemos que buscar en esos espacios de institucionalización? Que las personas puedan desarrollar otros proyectos de vida, ¿sí? En donde puedan encontrar nuevas redes de apoyo. Los espacios institucionalizados le permiten a las personas conocer nuevas personas, conocer personas de su misma edad, y tienen que darse también escenarios en donde generen emprendimientos, en donde haya posibilidades de hacer cosas nuevas. La idea de la institucionalización, obviamente dependiendo de la razón por la cual esté institucionalizado, no implica que la persona tenga que estar encerrada 24/7. Hay muchos escenarios de institucionalización en donde la persona utiliza ese espacio para tener un mayor cuidado, para estar, digamos, más atenta de sus medicamentos, porque no tiene cómo hacerlo en casa, pero puede salir, puede estar en otros espacios, y también pueden generarse espacios educativos novedosos para ellas. Yo sí creo que aquí tenemos que buscar innovar y ver cómo en esos escenarios en donde nos vemos como tan proclives al abandono y que aquí se terminó, ver al contrario de eso como una buena posibilidad. Y voy a unirlo a la segunda pregunta que me hacía Marcela alrededor de la tecnología, y es, la tecnología es una oportunidad para las personas mayores, ¿sí? Alrededor de esto tenemos muchos ejercicios, y quiero invitarlos, entre otras cosas, a que puedan ver las páginas de HelpAge, que puedan ver la página de la Fundación Saldarriaga Concha, en donde tenemos
una serie de artículos y una serie de ejemplos en donde hoy las tecnologías, al contrario de dejar atrás las personas mayores, les permiten a ellos involucrarse. Tenemos institutos en Bogotá en donde les enseñan a las personas mayores cómo acceder a la tecnología, cómo vincularse, cómo montar un blog, cómo entrar a un Skype como estamos ahorita, ¿sí? Y que eso les permite a ellos mantener relaciones con sus nietos, con las personas que están fuera del país, que están fuera de su ciudad. Y la idea es que podamos acercarlos a ellos. ¿Cómo los podemos acercar? Mostrándoles de manera sencilla cómo funciona un computador, cómo funciona un celular, cómo manejo mi WhatsApp, ¿sí? Porque además a nosotros nos desespera, ¿sí? Hablar de una persona mayor y sentir que no nos entiende, y es darnos ese espacio de paciencia y contarles, oiga, mire, este es un mouse, este es un computador, así funciona, así entro a internet, y deben ser finalmente herramientas para la mejoría y el bienestar de las personas mayores. Aquí hay una pregunta, ¿cómo podemos generar un aumento en la capacidad de resiliencia? Y eso lo uno con otra pregunta, que sí, hay situaciones que pasan en la vida que superan también nuestra capacidad de resistir, ¿no? Entonces, ¿qué factores podrían, digamos? Sí, vamos a tener justamente un webinar de resiliencia, pero les voy adelantando cosas. Hay muchos estudios que muestran la diferencia de lo que las personas creemos, que las personas mayores tienen mucha capacidad resiliente, ¿sí? Quiero empezar por ahí. ¿Cómo fortalezco mi capacidad resiliente? A través de varias estrategias, ¿sí? Una, flexibilidad del pensamiento, y es cómo yo puedo, frente a una situación particular, poderme parar y verla desde diferentes maneras. No solamente como estoy viendo aquí a Marcela, sino, venga, si yo me paro atrás de Marcela le veo el pelo, si me paro al lado le veo... ¿sí? Y lo mismo, la idea es poderlo hacer con las situaciones, ¿sí? Si yo tengo una situación que es dolorosa, y sin duda alguna ha sido dolorosa, ¿sí? Es como viendo y entendiendo que fue dolorosa, cómo puedo ver qué otras cosas pasaron en mí, ¿sí? No quedarnos solamente en la situación, sino qué pasó después, qué hice yo, cómo lo manejé, cómo lo terminé afrontando, porque a veces nos quedamos fijados exclusivamente en eso. Otro de los elementos claves que favorece la resiliencia es la espiritualidad, que ya se los había comentado, y es tener un sentido de vida. Hay técnicas que nos favorecen la capacidad resiliente, y estas técnicas van desde la meditación, el mindfulness, ¿sí? Técnicas de respiración que me permiten a mí regular mis emociones, y hoy sabemos que la regulación emocional impacta justamente en la resiliencia. Hay otros elementos, y es la capacidad de resolución de problemas, ¿sí? Cómo yo soy capaz de resolver un problema, cómo encuentro otras maneras de verlo, y cómo soy capaz también de darle a esas nuevas posibilidades herramientas para mí de donde yo termine aprendiendo, ¿sí? Pero como les digo, y los invitamos a ese webinar que vamos a tener de resiliencia en personas mayores, en donde vamos a estar hablando mucho más de esto. Excelente. Bueno, ¿qué sugerencias tienes o de qué manera abordar la baja motivación en los adultos? Es muy difícil lograr que se motiven a participar en actividades, ¿no? Sí, es una pregunta no tan fácil, ¿sí? Y no es tan fácil por una razón en particular. Cuando una persona mayor tiene una baja motivación, sí debemos pensar en que algo le puede estar ocurriendo, ¿sí? Es decir, tenemos que descartar desde un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, una demencia, un proceso de deterioro cognitivo que nos permita entender por qué esa baja motivación. Si nosotros ya hemos descartado todo eso, tenemos que empezar a buscar qué situaciones en su vida cotidiana sí lo motivaban, ¿sí? Y empezar a buscar a través de ellas ejercicios que lo lleven finalmente a que tenga una actividad. La motivación no es un tema que venga de la nada, ¿sí? No es como que yo diga, hoy quiero tener motivación. La motivación es un proceso que se construye con el tiempo, en la medida en que si yo me quedo todos los días en mi cama acostada y no me levanto,
pues levantarme cada vez me va a dar más cartera y me va a dar cada vez más aburrimiento y ya cada vez quiero ver menos a las personas. Pero si yo empiezo a hacer cosas, así no tengo motivación, que eso es súper importante, ¿sí? Si yo empiezo a activarme, ¿sí? El deseo de empezar a hacer algo va a empezar a generarse porque empiezo a encontrar algo que nosotros llamamos reforzamiento positivo, es decir, algo que me empieza a decir como, oiga, fui capaz de hacer mi comida, ¿sí? Fui capaz de hablar con un amigo, me relacioné con otras personas, ¿sí? Es decir, la motivación hay que trabajarla en términos de la actividad y un ajuste particularmente a esos comportamientos que previamente la persona mayor hacía y que le eran satisfactorios. Wow, interesante. Bueno, yo creo que podemos seleccionar otra pregunta. Bueno, aquí hay una. ¿Qué puede decir usted frente al derecho al ejercicio de la sexualidad sin ser estigmatizado como viejito o viejita verde? Voy a arrancar con la misma pregunta y es, las personas mayores, así como cualquier persona mayor, tiene derecho a su sexualidad, ¿sí? Y la sexualidad tiene una particularidad y es que la sexualidad tiene cada vez más validez en tanto yo no lesione al otro, ¿sí? En tanto yo no agreda al otro, ¿sí? Mi sexualidad es vivida de manera adecuada en tanto yo no termine dañando a un tercero. Entonces, parte del tema es que las personas mayores pueden encontrar espacios propios de su sexualidad, que ojalá no la pierdan en el proceso mismo de envejecimiento, en el que ellos se puedan sentir a gustos y vuelvo, insisto, en el que ellos sean también valorados a través de que esa es una posibilidad de vida que nos hace sentir mejores como personas, que nos hace sentir contentos y que en tanto no lesionemos a un tercero no tendría por qué tener ningún inconveniente. Creo que ese sería un tema interesante para haberlo incluido en algún momento, el tema de sexualidad en persona mayor. Bueno, para la próxima. De pronto en la residencia puede ser un tema de la sexualidad. Bueno, muchísimas gracias, Lina María. Ha sido pues una charla bastante amena y pues también enriquecedora para, espero también para las organizaciones y pues para el propia experiencia, ¿no?, de envejecimiento. Hay bastantes preguntas, difícil responder una a una, pedimos disculpas, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer es pues considerarlas, leerlas y seguramente a lo largo de las siguientes 4 sesiones podremos trabajar y abordarlas de alguna manera. La próxima sesión va a ser el 25 de marzo, el tema pues es súper interesante, es la depresión en las personas mayores, entonces los invitamos nuevamente por el mismo canal a la misma hora a que pues nos acompañen en este conversatorio y esperamos que pues haya sido de su utilidad y bueno, muchas gracias, Lina María. A ti, Marcela, muchas gracias y particularmente a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Si hay, como dice Marcela, si hay preguntas pendientes, vamos a hacer el ejercicio de revisarlas y poderles contestar en los próximos espacios y por favor cuéntenos si les fue claro, si quisieran que ajustáramos algo para poder hacer esto un proceso mucho más rico y de mucho mayor aprendizaje para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias.